Muy buenos días y bienvenidos a otro vídeo más de Dragon Ball Multiverse Animated. Hoy veremos el proceso de creación de la animática, que para los que no lo sepan, es el storyboard en movimiento. Dragon Ball Multiverse Animated. El fragmento de animática que haremos hoy se trata de un plano en el que Vegeta y Trunks del futuro lanzan sus respectivas ondas de energía en el planeta que hay en el centro del estadio. Luego se genera una explosión que se funde con el siguiente plano. Hacer una animática lleva su tiempo, ya que se trata del storyboard en formato audiovisual. En primer lugar, debemos estar seguros del encuadre que queremos lograr y definirlo muy bien. Además, debemos animarlo para fijar bien el timing que tendrá cada escena junto con la canción de fondo. No es necesario que el dibujo y la animación estén bien definidos, ya que se trata de un test para entender bien cómo va a ser el opening. Por eso mismo, no es importante el nivel de detalle. Debemos fijarnos siempre en la tridimensionalidad de nuestros personajes a la hora de animar. En este caso, justo en el momento que Trunks lanza el Kamehameha, pasamos de un dibujo donde nuestro personaje carga el ataque con las manos escondidas, y casi en el siguiente frame ya tiene las manos delante, a punto de lanzar su onda. Ahora pintaremos de fondo, con un tono gris, a Trunks, y muchos os preguntaréis cuál es el motivo. La explicación es simple. Si le añadimos grises a los personajes, podemos crear una mayor sensación de profundidad. Y no solo eso, también podremos jugar con las luces que se generan en nuestro plano. Así que tendremos que seguir aplicando el gris en cada uno de los frames en los que no lo hayamos hecho. Una tarea tediosa pero necesaria. En este instante, y una vez coloreados los frames, realizaremos un movimiento de cámara muy rápido. Cambiaremos una vista en perspectiva de Trunks lanzando su ki a una visión general donde los personajes y el planeta se ven bastante más pequeños. Al mismo tiempo, veremos el ataque de ambos golpeándose con dureza. Debemos vigilar bastante a la hora de hacer los intercalados de los frames. Hay que tener en cuenta los tamaños, el timing de los frames y la forma en la que los dibujamos, ya que es bastante difícil animar un efecto de movimiento de cámara que sea creíble en animación 2D. Hasta ahora hemos visto cómo se ha animado el planeta, que al tener una forma geométrica resulta sencillo. Sin embargo, la parte más difícil viene cuando animamos el movimiento de cámara en nuestro personaje, debido a la complejidad anatómica de un cuerpo. Y todo eso sin perder de vista la dirección en la que ese Kamehame es lanzado, ya que debe coincidir con el Garlic Gun que Vegeta manda desde el otro lado. Veréis que a menudo iremos corrigiendo nuestra onda de energía hasta encontrar el punto exacto. Es cuestión de ir basculando hasta encontrarlo. Una vez que nos guste cómo han quedado los ataques, haremos la explosión, ya que, como hemos comentado al principio del vídeo, una gran explosión dará paso al siguiente plano. Al ser esto un storyboard animado, lo haremos lo más simple que podamos, para ahorrar tiempo de trabajo. En nuestro caso, usaremos un círculo predefinido y le haremos una interpolación clásica hasta que salga de encuadre en un intervalo de 3 frames. Luego le daremos un efecto de evaporación a los personajes y al planeta. Como hemos hecho el movimiento de cámara después de poner el color gris a Trunks, hay algunos frames nuevos sin colorear, de modo que tendremos que colorear de nuevo. Tras haber coloreado los frames de este plano, procederemos a crear algunas luces clave, sobre todo cerca de las manos de Trunks, dando así un buen efecto que mejorará ese momento. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta pronto. Un gran saludo a todos.
Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Aprovecho para recomendar el vídeo que hicimos durante la quedada del 29 de octubre. Sí, ese de ahí abajo. Por cierto, la canción que estáis escuchando es del grupo de música catalán Astofats, que a menudo versionan canciones de Dragon Ball. Por último, me gustaría recomendaros nuestra página web para más información sobre nuestro proyecto. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que paséis un buen día y hasta la próxima.